En este capítulo vamos a conocer la gravedad y la Tierra, que es la gravedad y la masa, la fuerza gravitatoria terrestre y el peso. Empezamos con la gravedad y la masa, su definición, los factores que influyen y el descubridor de la gravedad. La gravedad es el fenómeno natural por el cual los objetos con masa son atraídos entre sí, y es un efecto mayormente observable en la interacción entre los planetas, galaxias y demás objetos del universo. Hay dos factores que influyen directamente en la fuerza de atracción gravitatoria, la masa y la distancia de los cuerpos. Si la masa de uno de los cuerpos aumenta, las fuerzas de atracción gravitatoria aumentan, y si la masa disminuye, estas fuerzas disminuyen. Y por otro lado, la distancia, que si la distancia de los cuerpos aumenta, las fuerzas de atracción gravitatoria disminuyen, y si la distancia disminuye, las fuerzas aumentan. Vamos a verlo con dos ejemplos gráficos. El primero, vemos aquí el Sol y a la Tierra, y el Sol evidentemente tiene mucha más masa que la Tierra. Por tanto, al tener más masa, hay más gravedad. Y por lo que respecta a la distancia, vemos que la distancia del Sol a Plutón es enorme y por tanto, a mayor distancia, menor gravedad. El descubridor de la gravedad fue Isaac Newton, que fue un físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés, que nació en 1642 y murió en 1727. Fue el autor de la obra Principia, donde describe la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento en la Tierra y las que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes son las mismas. Y a continuación vamos a comentar la fuerza gravitatoria terrestre, que es el campo gravitatorio terrestre, el centro de gravedad, el equilibrio de fuerzas, la fuerza radial y la aceleración de la gravedad. El campo gravitatorio terrestre es una propiedad física del espacio alrededor de la Tierra en el cual ésta ejerce una fuerza sobre cualquier objeto. Cualquier objeto que dejemos caer desde una altura, por muy grande que sea, será atraído por la Tierra. Y a mayor distancia de la Tierra, menor será la gravedad, hasta que sea prácticamente inapreciable. El centro de gravedad es el punto respecto al cual las fuerzas que la gravedad ejerce sobre los diferentes puntos materiales que constituyen el cuerpo producen un momento resultante nulo. Vamos a ver, en el centro de la Tierra existe una enorme presión por el peso de todo el planeta, pero la gravedad es nula, como en el espacio exterior. Vamos a ver el equilibrio de fuerzas con un ejemplo de la traslación de la Tierra alrededor del Sol. La Tierra no va lo suficientemente rápida como para poder escapar de la gravedad del Sol. Si fuese así, nuestro planeta viajaría en una línea recta hasta que otra estrella, el centro galáctico o algo, comenzase a atraerlo de nuevo y a modificar su trayectoria. Pero, por otro lado, va demasiado rápida como para que el Sol pueda llegar a acercarla. Por eso gira alrededor del mismo. Hay un equilibrio de fuerzas íntimamente relacionado con la distancia que separa los dos cuerpos celestes y el tamaño de ambos. La fuerza radial es lo siguiente. La Tierra atrae los objetos hacia su centro. Lo incorrecto es que los objetos realmente no caen, sino que los objetos se precipitan hacia el centro del planeta. Esa sería la fuerza radial. Y la aceleración de la gravedad es la aceleración que la Tierra produce sobre los objetos que caen sobre ella, que varía ligeramente de un punto a otro de la Tierra, pero es aproximadamente 9,8 metros por segundo al cuadrado. La masa de un objeto no influye en la aceleración con que cae en la Tierra, ya que todos los cuerpos en el vacío caen con la misma aceleración.
Por ejemplo, una pluma cae en el vacío con la misma aceleración que una mesa de hierro. Lo que pasa que también hay que tener en cuenta que la aceleración varía de un planeta a otro, dependiendo de la masa del mismo. Si tiene más masa, la aceleración es mucho mayor. Y en la tercera parte de este tema hablaremos del peso, su definición y formulación, los datos básicos y distinguiremos entre masa y peso. El peso es la fuerza con que la Tierra atrae un cuerpo y su fórmula sería peso igual a masa por aceleración de la gravedad, esto es, P igual a m por g. El peso es una fuerza cuya unidad en el Sistema Internacional de Medidas es el newton. En la Tierra sería de 9,8 newtons exactamente el objeto de una masa de 1 kilo, y en otros planetas el peso de un mismo objeto es diferente porque depende de la masa del planeta y de la distancia que separa el objeto del centro del planeta. Y ahora vamos a diferenciar masa de peso. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, mientras que el peso es la fuerza con la que la masa es atraída al centro de otro cuerpo mayor, un planeta. La masa es constante, independientemente de dónde se realice la medida, mientras que el peso varía según dónde se realice la medida. Un mismo objeto pesa diferente en la Tierra que en la Luna. La masa se mide con una balanza y el peso con un dinamómetro. Y la unidad de medida en el sistema internacional en la masa es el kilogramo y en el peso es el newton. Y para finalizar vamos a hacer un ejemplo de calcular el peso si sabemos que la masa de un astronauta es de 80 kilos y la masa de su traje es de 130 kilos. ¿Cuál sería el peso? Podemos ver que la masa es constante en cualquiera de los planetas o incluso en el espacio, mientras que el peso varía. En la Tierra sería de 2058 newtons, que sería muy difícil para un ser humano andar con un traje durante mucho tiempo, mientras que en la Luna sería de 340, por eso van dando saltos tan grandes. Y si estuviera en Júpiter prácticamente no se podría ni levantar porque el peso sería enorme. Y esto ha sido todo, muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en yucam.com.